justo, esto es injusto, no es justo, no es justo. ¿Hemos escuchado ese tipo de palabras? De pronto nosotros mismos en algún momento hemos sentido que algo no es justo y decimos, esto es injusto. Hola, yo soy José Luis Pérez y me encanta compartir contigo estos espacios de transformación y liderazgo. Hoy estamos dándole cierre a esta miniserie, a este ciclo de charlas que la hemos denominado la transformación del niño al adulto, donde hemos hablado de las heridas emocionales de la infancia. Y hoy, particularmente hoy, vamos a trabajar la herida de la injusticia. Hemos hablado de cada una de las heridas y hemos hablado de una reacción, ¿sí? Un patrón de comportamiento, una máscara, se puede decir, ¿sí? Donde hablamos de quien tenía la herida de rechazo, se convierte en huidizo, quien tiene la herida de abandono, trabaja mucho a través de la dependencia, quien tiene la herida de humillación, el masoquista, la herida de la traición es el controlador y la herida de injusticia vamos a encontrar que es la rigidez. ¿Sí? Vamos a encontrar la rigidez como la máscara que determina esta herida de injusticia. Ahora, antes de definir injusticia, vamos a definir justicia. Se asocia la justicia al respeto de los derechos de la persona. De esa manera nosotros asociamos la justicia. De hecho, le ponemos unos sinónimos, que sería equidad, rectitud, imparcialidad. A veces asociamos la justicia al respeto, ¿sí? Pero cuando no se respeta en el justo merecimiento, es cuando nosotros hablamos de injusticia. Justicia es que no me respetan el justo merecimiento. Y aquí tengo que hacer una claridad. Ese concepto de justo, ¿sí?, es un concepto muy de nosotros los humanos, porque dentro del universo la palabra justo, y esto lo vamos a profundizar en este concepto en el próximo ciclo de charlas, que por cierto, aprovecho aquí hago un paréntesis, les anuncio, ya tenemos listo y preparado nuestro ciclo de las leyes universales, así que espero que me acompañes porque va a ser una cosa muy, muy chévere, muy agradable de trabajar el concepto de leyes universales. Entonces, retomando, para el universo la palabra justo es una unidad de medida. Imaginemos que hay un bloque acá y hay otro bloque aquí y aquí hay un vacío y tengo otro bloque y pongo ese bloque y queda a ras con los otros dos, ¿sí? Decimos que este tercer bloque, el que puse ahí, cabe justo en este espacio. Por eso hablamos de justo como una unidad de medida. Pero para nosotros, los seres humanos, justicia o justo es el respeto a los derechos de la persona. Entonces eso va cambiando y va modificando. Pero bueno, esto es algo que vamos a profundizar en la próxima charla. Pero cuando nosotros hablamos de injusticia, estamos hablando, como les decía, el respeto al justo merecimiento. Entonces ya relacionamos esta herida con una palabra que para mí es clave y es merecimiento. ¿Sí? Siento que merezco. A diferencia, porque a veces confundimos, una persona que tiene la herida de injusticia, que quiere controlar. No, el controlador por lo general es quien vivió la herida de traición. ¿Sí? Es el que quiere controlar, porque no quiere que lo traicionen. ¿Sí? La persona con herida de injusticia busca ser perfecto, busca ser perfeccionista a morir, ¿sí?, para poder ser merecedor. ¿Sí? Y aquí vamos a ver este concepto. Se mueve por las doctrinas de lo bueno y lo malo, correcto o incorrecto, justo o injusto. ¿Sí? Y energéticamente, cuando la persona tiene esta herida de injusticia, se conecta con el no merecimiento. Y eso hace que busque obtener lo que cree que merece, lo que considera que merece. Hay personas que dicen, mira, yo trabajé demasiado para que me paguen tan poquito, yo no merezco eso. Entonces habla del merecimiento. O hay personas que dicen, óyeme, me dieron demasiado, y la verdad yo hice muy poco. Esta plata como que no me la merezco, este dinero como que no me lo merezco. ¿Sí? Entonces, energéticamente trae un bloqueo con el concepto del no merecer. Y vamos a profundizar en eso, porque miremos lo siguiente. Hay personas
que consideran por esta herida de injusticia que no merecen ciertas cosas. Entonces cada vez que le llegan bendiciones, por así decirlo, que le llegan cosas buenas, muchas veces inconscientemente las rechaza. ¿Por qué? Porque siente que no las merece. Una vez tuve una discusión con alguien porque a la hora de dar las gracias, a la hora de la cena, decía, Padre, te damos gracias por estos alimentos que nos das sin merecerlos. A mí me impactó escuchar el alimento que nos das sin merecerlo. Ahí ya estaba esa herida de injusticia plasmada en la mesa, ¿sí? Porque estábamos alimentándonos de algo que no merecemos. Entonces, ahí es donde empezamos ese conflicto con el merecimiento y entra mucho el conflicto entonces con el dinero y con el obtener y con las relaciones de pareja. Hay veces que uno dice, no, esta pareja, esta mujer yo no me la merezco. Este esposo yo no me lo merezco. ¿Cómo así que no te lo mereces? Está ahí a tu lado, te corresponde. ¿Sí? La ley de la correspondencia es una de esas leyes que vamos a hablar en el miniciclo de las leyes universales, que es el próximo. El próximo que iniciamos es el miniciclo de las leyes universales. Pero entonces, bueno, entonces hablamos de ese merecimiento. Cuando hablamos en la etapa del niño, el niño, ¿qué es lo que quiere recibir? ¿Sí? ¿Qué es lo que siente que merece? ¿Sí? Y lo quiere recibir. El niño no está buscando que le demos cosas. Estamos hablando del niño niño, el niño bebé, digamos, a los 2, 3 años. El niño no quiere que le demos cosas. Disfruta sus juguetes, claro. Claro que disfruta los juguetes. Pero él disfruta más cuando es abrazado, cuando es acariciado, cuando se le hace apapache, cuando se le hacen cosquillas, cuando siente que recibe afecto. Eso es lo que él quiere recibir, ¿sí? Pero entonces, cuando tiene un padre frío, una madre fría o distante, ¿sí? Que no le da afecto, que te maneja cierta distancia, que no le da ese abrazo, ese beso, esa cosquilla, ese calor, dice, hay algo en mí que, que hace que yo no me merezca esto. No me merezco el beso, no me merezco el abrazo, no me merezco el afecto. Inconscientemente empieza a trabajar esa herida de injusticia ahí en el niño, acorde o enlazado al tema del no merecimiento. ¿Sí? Recuerde que cuando nosotros hablamos de la mente del niño, no estamos hablando de una interpretación objetiva. ¿Sí? Estamos hablando de una interpretación totalmente subjetiva. Estamos hablando de la mente de un niño. Y eso son las programaciones que quedan ahí. Eso es lo que queda, la información que queda en el inconsciente. Y por eso estas heridas. Un rasgo de personalidad que tiene la persona, el sujeto, el individuo que tiene esta herida, es la búsqueda de la perfección y la justicia. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces quien busca la justicia, quien busca acabar con lo injusto, termina siendo injusto. Quien busca la justicia muchas veces termina siendo injusto. Y lo vemos en los dictadores de los países y de las naciones. ¿Sí? Buscan la justicia, buscan la equidad. ¿Sí? Y muchas veces en esa búsqueda empiezan a ser injustos con otros. ¿Sí? Empiezan a generar injusticias. Entonces ahí miramos todo este tema de la justicia y la injusticia. Y muchas de estas personas, dentro de esta búsqueda de la justicia, se levantan en armas y entran en conflictos bélicos, en fin, buscando básicamente ser justos. ¿Cómo se origina esta herida? ¿Cómo se origina en el niño? Ya habíamos hablado de padres fríos, distantes. El niño se siente no merecedor del afecto. Pero también, por ejemplo, hay veces que se ponen una exigencia demasiada y los resultados no son los óptimos, los resultados no son los que se quisiera. Entonces se le dice al niño, mira, si haces bien tu tarea, si aseas bien tu cuarto, o si te tomas la sopa completa, te llevo al parque. Y el niño hace su máximo esfuerzo para hacer bien la tarea o por organizar el cuarto o por tomarse toda la sopa, ¿sí? Pero no lo logra. Entonces, como quedó ahí un poquitico de sopa, porque el cuarto todavía está un poquitico desordenado, este padre o esta madre le dice, no, no quedaron bien hechas las cosas. No te ganaste la ida al parque. ¿Qué es lo que piensa el niño? Esto no es justo. Hice mi máximo esfuerzo y no es justo. Entonces esa herida de injusticia ahí queda, empieza a moverse. Y eso se traslada a la vida del adulto. Y es cuando el adulto también empieza a ser envidioso.
¿sí? A compararse con el otro. A ver, un momentico, ¿cómo así? Yo he trabajado durante tanto tiempo en esta empresa, he dado lo mejor de mí y sigo en mi cargo. En cambio, este que recién llegó, simplemente pasa una idea, pasa un proyecto, inmediatamente lo promueven y le dan un ascenso. Esto no es justo. Es decir, empieza esa comparación. Mira, yo que me mato en el gimnasio constantemente y hago este esfuerzo y todo esto, y esta persona va al cirujano plástico y salió con un cuerpo perfecto, es que porque tiene plata, en cambio uno aquí se mata, está diciendo, esto no es justo. ¿Sí? Entonces miramos eso. Muchos de los que buscan la justicia, por ejemplo, los abogados, las heridas tienen mucho que ver con la elección de la profesión. Entonces, por ejemplo, los abogados, muchos trabajan el concepto de justo o injusto, ¿sí? Y por eso se pegan a la ley, para poder determinar qué es justo y qué no es injusto. Y muchas de esas búsquedas de la justicia o de acabar con la injusticia los hace volverse injustos, ¿sí? O los hace perder el contexto. Eh, Esto es como para poder empezar a definir ese patrón de comportamiento que se tiene en la vida adulta. Entonces ya habíamos dicho, la máscara de esta herida es el rígido, la rigidez. Entonces aquí encontramos personas que son muy rígidas, personas que son muy a la norma, muy perfeccionistas, las cosas se hacen como se deben de hacer, entonces esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo justo, esto es lo injusto, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Es decir, maneja todo ese esquema rígido. Entonces, y su mayor miedo es la frialdad. O sea, les impacta cuando se encuentran con alguien más frío y más rígido que ellos. Les da durísimo, ¿sí? Tienen problemas con la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando eran niños, la autoridad era ese padre o esa madre que ellos veían injusto. Pero de niños no los podían rechazar, pero de adultos sí pueden ir en contra de la autoridad. Entonces vemos cómo estas personas que se levantan en armas buscando la justicia, básicamente es porque no aceptan la autoridad y quieren rebelarse ante lo que encontraron enfrente. Entonces ahí encontramos ese tema de lo justo y lo injusto que ve la persona que tiene esta herida. Ya habíamos dicho, es altamente perfeccionista. Eh, Se puede percibir como una persona calculadora, como una persona fría. A veces es demasiado optimista. Por más que tenga un dolor, dices, ve, mira, pero tienes ese dolor y vienes a trabajar. Eso no es nada, hay que hacerlo. Es decir, esa misma búsqueda del perfeccionismo los lleva a ser exageradamente optimista, exageradamente positivo y dinámico, que a veces siente, no, no es que a uno le pagan para trabajar, no para estar en la casa enfermo. ¿Sí? Entonces, es hasta rígido y duro consigo mismo. En las relaciones interpersonales es aparentemente frío, afectivamente, porque no expresa, no expresa las emociones, pero es muy sensible por dentro. Cuando una persona con esta herida se le rompe el corazón, ese corazón queda roto en 1000 pedazos. Es impresionante el golpe que le da desde el punto de vista de las relaciones de pareja, por ejemplo. Económicamente es buen administrador, es estricto, es ligado a la norma o al cumplimiento, pero a veces tiene conflicto con el dinero básicamente por el tema del merecimiento. Puede desarrollar ese conflicto. La sexualidad se exige también demasiado, pero hace que su expresión sea muy básica, ¿sí? Porque también tiene ese temor a no merecer ese calor y ese afecto y ese encontrarse físicamente. Lo lleva entonces a no ser muy creativo, ¿sí? A no buscar, a ser muy pragmático, digámoslo así. Ve, vamos a tener sexo porque queremos tener un hijo. Entonces vamos a buscar el hijo. Entonces casi que se ponen en la tarea de tales días vamos a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque estamos buscando el hijo. Entonces son así, muy, muy estrictos, muy estrictos. Desde el punto de vista laboral, la palabra clave de una persona con esta herida es disciplina, muy disciplinado. Por eso la rigidez. ¿Nosotros cómo podemos trabajar esto? ¿Cuál es el primer paso? Estas heridas, siempre recomiendo que estas heridas las trabajemos acompañados de un profesional, en espacios terapéuticos. Pero si nosotros vamos a dar un primer paso, trajemos autoesquemas. ¿Qué son los autoesquemas? Autoconocimiento, autoestima, autovaloración, autoconcepto. Todos esos autos son lo que nosotros llamaríamos autoesquemas y es necesario empezar a hacer el trabajo con los autoesquemas. Hoy cerramos el ciclo, la transformación del niño al adulto.
Me encanta compartir contigo estos espacios de transformación y liderazgo personal. Nuestra próxima miniserie, Leyes Universales. Un abrazo amigos, esperando que estén muy bien, que pasen una fantástica semana y nos vemos en nuestra próxima miniserie. Hasta pronto.